Hermanos, vamos a ir a nuestro libro de Primera Samuel. Estamos estudiando algunos miércoles este libro de Primera Samuel, que, como veníamos diciendo, nos cuenta la historia del pueblo de Dios desde la época de los jueces y hasta ya entrado el reino, ¿no? La época del reino, con sus tres primeros reyes, que son Saúl, ¿no?, el rey conforme al corazón del hombre, David, el rey conforme al corazón de Dios, y bueno, Salomón, que fue el hombre más sabio desde los puntos de vista de Dios que hubo en la tierra. Pero estamos en una época previa a eso. En la última reunión estuvimos mirando el final del capítulo 4, que termina con una imagen bien triste, ¿no? Todo un momento de tristeza y de dolor, porque Israel había perdido una batalla contra sus enemigos los filisteos, habían sufrido 30.000 bajas, ¿no?, hombres de infantería que habían muerto en la batalla, habían muerto los dos hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Fines. Elí, al enterarse de la noticia de la muerte de sus hijos y que el arca del pacto de Dios, que había sido capturada también por los filisteos, se cayó para atrás, se desnucó y también murió. Y su nuera, que estaba dando a luz, ¿no?, como un corolario de desgracia, falleció en el momento del parto y sus últimas palabras fueron para nombrar al hijo que nacía y lo llamó Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria del Señor. Así que con esa imagen totalmente lamentable termina el capítulo 4 con un pueblo de Dios derrotado, sin su guía espiritual y también sin el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. El arca había sido capturada por los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios, con los que tuvieron muchos enfrentamientos. Y hoy vamos a mirar muy por arriba los capítulos 5, 6 y 7 de Primera Samuel. No vamos a leer todos los pasajes porque nos llevaría bastante tiempo hacerlo, pero les invito a que después en su casa lo puedan hacer. Y vamos a dividir el estudio de hoy en dos partes. Los capítulos 5 y 6 vamos a ver a Dios reivindicando su propio nombre, ¿no?, restaurando su propia gloria, que había sido despreciada y mancillada cuando los propios israelitas tomaron el arca como si fuera un amuleto para la guerra. Los filisteos, que primero tuvieron miedo y respeto por ese Dios de los hebreos porque conocían los hechos del pasado, empezaron a tenerle menos miedo y ya lo consideraron como un diosecito más ahí del montón, como vamos a ver. Y en el capítulo 7 vamos a ver cómo Samuel restaura la nación de Israel desde el punto de vista espiritual. Así que esas son las dos divisiones que vamos a ir viendo rápidamente, ¿no? Los filisteos, ya habíamos mencionado, eran unos pueblos que se denominaban pueblos del mar, porque no eran oriundos de la tierra de Canaán, sino que los arqueólogos creen que venían de las islas del mar Egeo, de Creta o de alguna isla de esas, y que se habían afincado después de andar en derrotero por ahí, sobre toda la costa mediterránea de la tierra de Canaán. Tenían 5 ciudades principales, que se mencionan algunas en el pasaje, y funcionaban como una especie de confederación, pero cada una de las ciudades tenía su propio gobierno, así que funcionaban como independientes, pero a la hora de luchar y de enfrentar a sus enemigos, se aliaban y trabajaban juntos, ¿no? El arca del pacto, que habíamos visto, era una caja básicamente recubierta de oro, pero era un objeto sagrado para los israelitas. En ella estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, estaba una muestra del maná con que se habían alimentado los israelitas en el desierto, y también la vara de Aarón, y tenía una cubierta que estaba el propiciatorio y unos ángeles, ¿no? Y era todo un símbolo que hablaba habla del Señor Jesucristo, pero que representaba la relación o el pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? Ahora, este símbolo estaba en poder de los filisteos, y ellos lo llevaron a uno de los templos de los dioses que tenían ellos y lo dejaron ahí. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón.
Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar la mañana siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod, y hasta hoy. Y dice el 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Este Dagón que se menciona acá es uno de los dioses en los que creían o le rendían culto los filisteos, ¿no? Estudiando un poquito de historia y de arqueología, los que conocen estos temas dicen que era una figura mitad humana, mitad hombre y mitad pez, ¿no? Y este era el dios en el que ellos creían y veneraban, y era el que los defendía a ellos en la batalla. Por lo tanto, ellos, al haber vencido a los israelitas, lógicamente, según su manera de pensar, habían concluido que el Dios de los hebreos era menor que el Dios de ellos. Por eso lo llevaron el arca, que representaba al Dios de Israel, y la pusieron a los pies, ¿no? O a las escamas, no sé cómo se dirá, la aleta de este dios Dagón, y lo dejaron ahí. Y entonces empieza esto que les decía, a Dios obrando para reivindicar su propio nombre. Los israelitas lo habían menospreciado, los filisteos lo tenían en poco, pero Dios se va a encargar de volver a poner en alto su propio nombre y su propia gloria. De manera que empiezan a ocurrir una serie de eventos extraños, ¿no? Que al principio parecían accidentes, pero después se fueron complicando, ¿no? La primera noche el ídolo, la imagen de Dagón apareció tirada en el piso frente al arca, como adorando al arca de Jehová. Los sacerdotes la pusieron en su lugar, pero al día siguiente estaba otra vez en el piso y estaba toda partida, ¿no? Dice que estaba por un lado el tronco y por otro lado la cabeza y las palmas. Y después no solamente pasó esto, sino que también empezó a generarse una especie de pandemia en la ciudad de Asdod, ¿no? Lo primero, al principio puede haber sido un accidente, no sé, alguien pensó un temblor, se movió, un viento fuerte, pero ya se empezaron a dar cuenta que algo no funcionaba bien. Dice que la gente empezó a sufrir enfermedades, tumores, ¿no? Y algunos historiadores piensan que podría ser una especie de peste bubónica o la peste negra, que fue muy conocida y muy letal en nuestro mundo en la Edad Media, por el siglo XIV, ¿no? Fue una enfermedad que era una pandemia de las más mortales que conoce la historia humana, que redujo a la tercera parte, o más bien mató a la tercera parte de la población de Europa, unos 25 millones de personas, y que después se descubrió que era provocada por unas pulgas, ¿no?, infectadas que tenían las ratas o los ratones, ¿no? Y si ustedes prestan atención a la lectura van a ver que después se menciona que había muchos ratones por aquellos días ahí en la vuelta. Así que como esta enfermedad produce inflamaciones en diferentes partes del cuerpo, muchos piensan que podría tratarse de esta enfermedad, ¿no? Así que los de Asdod, cuando se vieron en ese problema, cuando vieron la mano de Jehová que pesaba sobre ellos, agarraron y le mandaron el arca a otra de las ciudades de los filisteos que se llamaba Ecrón. Primero a la ciudad de Gat, ¿no?, otra ciudad de los filisteos, ¿no?, donde era oriundo Goliat, ¿no?, el gigante que mató a David. Y ahí también empezó a generarse una serie de inconvenientes, así que la mandaron a otra ciudad, que ahora sí se llamaba Ecrón. Y los de Ecrón, que ya sabían lo que venía cuando tenía el arca de Jehová, estaban informados, empezaron a quejarse y dijeron que no querían recibir el arca de Jehová en su territorio, porque eso sin duda que significaba una condena de muerte, ¿no? Ya sabían lo que había pasado en Asdod y lo que había pasado en Gat, y sabían que el causante de toda esa mortandad y esa enfermedad no podía ser otro que el Dios de los israelitas.
De manera que empezaron a pensar de qué manera podían deshacerse del arca de Dios. No la podían llevar a ninguna de sus ciudades, así que, por más que se resistían al principio de la idea, tenían que devolver el arca. Y con esa resolución termina el capítulo 5. Dice en los versículos 11 y 12 del capítulo 5, enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo, ¿no? Así que toda esta situación se estaba generando ahí entre los filisteos, ¿no? Se la pasaban de un lado a otro como ese juego de la patata caliente, ¿no? Nadie la quería tener, pero al final decidieron que había que devolverla, ¿no? Porque Dios estaba reivindicando su propia gloria. Y en el capítulo 6 vemos que empezaron a pensar cómo devolverla, ¿no? Y se dieron cuenta que no podían llevarla y dejarla así como así, que no era cuestión de ir, ponerla en la puerta de alguna casa, tocar el timbre y salir corriendo, ¿no? Los sabios de los filisteos, que eran los sacerdotes y los adivinos de esos pueblos, dijeron, tenemos que devolverla, pero tenemos que pagar una especie de ofrenda por la culpa, por la expiación, ¿no? Como para congraciarse con ese Dios de los israelitas que los estaba azotando con esa plaga y enfermedad. Así que resolvieron hacer una especie o unas figuras de oro con forma de tumor, no sé cómo será, una figura con forma de tumor y otras con forma de ratones, ¿no? Conforme a los números de los príncipes, determinadas cosas ahí, para que, ¿no?, el Dios de Israel tuviera compasión de ellos y dejara de haber mortandad en la tierra. Así que los filisteos hicieron así. Dice en el capítulo 6, ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. Y conoceréis, por qué no se apartó de vosotros su mano. Entonces ahí empieza a hablar acerca de la expiación que tenían que pagar, ¿no? Ahora, los filisteos hicieron lo que habían dicho los sabios, los sacerdotes de ellos y también los adivinos, pero tenían una última prueba por hacer, ¿no? Querían realmente sacarse la duda si todo eso que estaba pasando era una operación del poder del Dios de Israel o era una mala suerte, no más una casualidad. Entonces trazaron un plan y dijeron, bueno, vamos a devolver el arca, pero vamos a hacer de esta manera. La vamos a poner en un carro y vamos a hacer que tiren del carro 2 vacas, vacas que estén criando sus terneros, que nunca hayan llevado un yugo, y le vamos a mandar por el camino de las ciudades de los israelitas, ¿no? Dejamos los terneros en el establo y si las vacas, ¿no?, que obviamente por su instinto maternal de crianza tendrían que tender a volver con sus crías, arrancan para el lado de Israel, entonces quiere decir que efectivamente lo que nos está pasando es por obra de Dios. Así que lo hicieron así, ¿no? Agarraron las vacas, el carro, pusieron todo en su lugar y llevaron a los animales hasta la frontera de su territorio. Y para sorpresa, o quizá no, de ellos, las vacas dejaron atrás a sus crías y se encaminaron a la tierra de los israelitas. Y eso demuestra o demostró para nosotros y para los israelitas, los filisteos, ¿no?, que lo que estaba pasando había sido una operación del poder de Dios. Ahora, el arca, en su carro, marchó a una ciudad que se llama Bet-Semes, y vamos a leer ahí lo que pasó ya en territorio de Israel. Dice el versículo 13 del capítulo 6, dice, los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas, porque era una ciudad de levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra,
Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos e dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Así que en aquella ciudad, que era una ciudad de levitas, descendientes de Leví, de personas que tenían esta misión de servir en las cosas sagradas, que conocían a Dios y conocían cómo era el culto a Dios, hicieron esto, que era un sacrificio a Dios, usando las cosas con que los filisteos les habían regresado el arca, ¿no? Y empezaron a celebrar con grande alegría, porque habían recuperado el arca del pacto, que como decíamos era un símbolo de la presencia de Dios. Sin embargo, la celebración no tuvo un final feliz, porque dice en el versículo 19, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca, descended pues y llevadla a vosotros. Dice el texto que la causa de la mortandad que Dios provocó entre los habitantes de aquel pueblo fue que ellos miraron adentro del arca del pacto. Esto era algo que estaba estrictamente prohibido por la ley de Moisés. Nadie podía hacerlo, excepto algunas pocas personas y en circunstancias muy bien establecidas, ¿no? Sin embargo, estos hombres no guardaron esa santidad, no cuidaron con reverencia la santidad de Dios que estaba representada en el arca, y por eso fueron muertos, ¿no? El texto de la versión 60 dice 50.070. Hay otras versiones que dicen que fueron 70 solamente, ¿no? Y según los historiadores y algún historiador judío, esta traducción es más apropiada, 70 personas, ¿no? 50.070 no correspondería al número de personas que habitaban en esos pequeños pueblos de la frontera de Israel. Pero más allá de la cifra, ¿no? Podemos pensar en la tragedia en que terminó un momento de alegría por no haber guardado la palabra de Dios, por no haber hecho caso a lo que Dios les estaba diciendo. Y uno puede pensar, ¿por qué murió esta gente, ¿no? ¿Por qué el Señor no fue un poco más flexible, ¿no? ¿Por qué no lo solucionó con una advertencia, ¿no? Capaz que un rayo, algún trueno, alguna cosa ahí que les hiciera detenerse de lo que estaban haciendo, ¿no? Es interesante pensar en eso, ¿no? Habíamos dicho que era establecido en la ley que los israelitas no podían mirar adentro del arca. Pero también hay otra cosa que es muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con la consideración que los israelitas tenían acerca de Dios, de su Dios, ¿no? Para los filisteos era normal pensar en Dios como un objeto, como una imagen, incluso como un talismán o un amuleto que los ayudara en la guerra, que les mejorara las cosechas, etc. Pero los israelitas conocían al Dios vivo, habían visto sus obras, habían hablado, ¿no?, con Él. Quizás ellos en este tiempo no, por todo lo que ya vimos de la historia y de la negligencia de los sacerdotes Elí y los hijos, pero no, Dios no era una piedra como eran los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. La santidad de Dios tenía que ser reivindicada, ¿no? Dios es el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el soberano del universo, ¿no? El Dios santo que dice la Escritura que habita en luz inaccesible. Y la santidad de Dios se tiene que ver respetada. No hay nada inmundo, nada que no sea puro, que pueda estar en la presencia de Dios y sobrevivir. Quizás algunos puedan recordar lo que pensó el profeta Isaías cuando tuvo una visión de la gloria de Dios, ¿no? No estaba realmente en la presencia, estaba en una visión, en un sueño que el Señor le reveló, pero él vio el trono de Dios, vio todo aquel espectáculo con los seres celestiales que decían santo, 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 y todo aquel momento donde estaba Dios mismo ahí, y él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos
al Rey de Israel, ¿no? Al Dios de Israel. Y ahí se nos muestra el verdadero concepto que los creyentes tenemos que tener de la santidad de Dios, el respeto y el temor reverente que nos tiene que inspirar el Señor. Por lo tanto, Dios no mató a aquellos hombres por crueldad, sino para evidenciar, ¿no?, que su santidad no puede ser tomada a la ligera. Su gloria no puede ser menospreciada. Ya en el pasado lo habían hecho, ¿no? Se habían olvidado de su Dios y eso los había conducido a una espiral de decadencia espiritual que había terminado como había terminado el capítulo 4, ¿no? Ahora Dios quiere exhibir su gloria, ¿no? Y esto es importante. El tema de la gloria de Dios es una línea que podemos ver a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Dios es un Dios celoso de su gloria. Y esto no es una cuestión de vanidad, no es a mí me respetan porque soy el más importante. La gloria de Dios tiene que ver con la esencia de su ser, ¿no? Con el resplandor de su gloria, la sustancia de Dios, su poder, sus maravillas. Toda la Escritura está llena de referencias a la gloria de Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo 19, que las obras de Dios hablan de su gloria, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hacen falta palabras ni nadie que lo describa, porque solamente de ver las cosas que Dios hace, uno puede maravillarse de la gloria de ese Dios creador, ¿no? Aunque sea mirando una pequeña flor o una montaña o la Vía Láctea, todo lo que nosotros vemos de lo que Dios hizo nos habla de su gloria. Los seres humanos son creados para la gloria de Dios. Dice en Isaías capítulo 42, que Dios creó a todos los hombres para su gloria. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1 que los creyentes fuimos rescatados, fuimos adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso fuimos aceptos en el amado. Pero ni está la gloria en la creación, ni está la gloria en los hombres, ni siquiera en los creyentes. Pablo dice en 2 Corintios que la gloria de Dios es solamente de Él. Nosotros somos apenas portadores de un poquito de esa gloria, ¿no? Somos vasos de barro que tienen un tesoro precioso en su interior, pero nada es nuestro, todo es de Dios. Y Dios dice, yo no daré mi gloria a nadie, ¿no? El Señor es celoso de su gloria. Y decía, no es una cuestión de vanidad, sino es incluso para nuestro propio bien. Porque miren, en Romanos capítulo 1 Pablo dice que cuando los hombres desecharon la gloria de Dios y en vez de adorar a Dios empezaron a dar gloria a las criaturas, ¿no?, la humanidad se pervirtió, ¿no? Recuerden o repasen lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 1, ¿no? Los que pensaron ser sabios se hicieron necios y por adorar a criaturas empezaron a vivir de una manera que trae todas las consecuencias que nosotros podemos ver en el mundo de hoy, que está lleno de violencia, de miseria y de muerte. Dios es el único digno de toda la gloria, el único digno de ser temido y adorado, ¿no? Y nuestro deber como hijos de Dios es vivir para adorar a Dios y para glorificar su nombre, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:10 que tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Una vieja canción decía que eso no es fácil, ¿no? Adorarle no es fácil. Él sabe mis intenciones, Él sabe si hay humildad. No es solamente cantarle, sino vivir con todo el ser su presencia, ¿no? Adorar a Dios es con el vivir, glorificar a Dios es con nuestros actos. Pero de esta manera Dios se había vindicado delante de los filisteos y también delante de su propio pueblo, ¿no? Y ellos habían empezado otra vez a temer a aquel Dios que habían olvidado. Pero ahora nos queda el capítulo 7 para terminar el estudio de hoy. Y en este capítulo vimos cómo Samuel empieza a reconstruir espiritualmente la nación de Israel. Luego del episodio trágico que leíamos recién en la ciudad de Bet-Semes, los hombres no quisieron tener más allí el arca de Jehová y la llevaron a otro sitio que se llama Kiriat Jearim, unos kilómetros hacia el norte.
Allí buscaron una familia que tenía su casa en lo alto de una colina, consagraron a uno de los hijos de aquel hombre, que llamaba Abinadab, y lo dejaron el arca a cargo de ellos, ¿no? Ahí en Kiriat Jearim. Y dice que el arca del Señor estuvo en ese lugar 20 años, un tiempito, 20 años. Y miren lo que dice el final del versículo 2 del capítulo 7. Dice, desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, ¿no? El texto no dice por qué no llevaron el arca a Silo, donde estaba antes el tabernáculo. Quizás porque ya ahí no había nadie, ¿no? Recuerden que Elí, que era el sumo sacerdote, y sus 2 hijos habían muerto, ¿no? Samuel en ese tiempo todavía era un niño, ¿no? Por lo tanto no había quien estableciera el culto, llevara adelante el culto. El arca se había perdido por 7 meses, así que la dejaron en aquel lugar y por 20 años el arca del pacto quedó allí. Sin embargo, vemos que en ese tiempo, ¿no? En esos 20 años y 7 meses en que el arca del pacto estuvo entre perdida y escondida, Dios fue obrando a través de su siervo Samuel para generar una especie de avivamiento espiritual, ¿no? Cuando termina el capítulo 3, donde se nos muestra el llamado de Dios a Samuel, siendo todavía un niño, ¿no? Se empieza a decir, ya avanzando un poco en el tiempo, que Samuel creció y empezó a predicar y era un fiel profeta de Jehová. Y seguramente en todo este tiempo, Samuel, porque también lo dice el capítulo 7, siguió predicando, a pesar de que no hubiera un templo o un tabernáculo donde celebrar los cultos y las ofrendas y los holocaustos. Samuel seguía hablando de Dios al pueblo. Dice en el capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volviese a Jehová, quitad de los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotras a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron en aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, ¿no? Este trasfondo de la historia, de esto que Samuel está hablando, tiene que ver con este proceso que se está operando en el corazón de los israelitas. Esta frase final del capítulo de 7:2, otras versiones la traducen de esta manera. Dicen, toda la casa de Israel añoraba al Señor. Dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas. O la NB dice que toda la casa de Dios buscaba con ansias al Señor. Quiere decir que en ese tiempo en que no estuvo activo el culto, el pueblo empezó a sentir la necesidad de buscar a Dios. Y seguramente la predicación, esto que Samuel hablaba, yendo de un lado a otro, tenía su que ver, ¿no? Sin duda que la predicación de Samuel fue convirtiendo el corazón de los hijos de Israel para que se volvieran a Dios. Pero también nos muestra que esto no era cuestión de decir, bueno, ahora arrancamos de cero y vamos para adelante, ¿no? Porque para buscar a Dios, ¿no? Para reconstruir esa relación que se había roto, había algunos cambios que implementar en el pueblo. Y Samuel les dijo que si querían volverse a Dios, lo tenían que hacer de todo corazón. Y que tenían que quitar de en medio de ellos todos los ídolos y los dioses a los que tenían y a los que servían, ¿no? Estos cultos paganos que se habían mezclado con el culto a Dios, como pasaba en el tiempo de los jueces. Recuerden que estamos en el final de ese tiempo y que hacían que Dios no estuviera cerca de su pueblo o que el pueblo se alejara de Dios. Y le dicen que tenían que sacar los dioses y en particular a Astarot, ¿no? Que era una divinidad femenina, ¿no? Una diosa de la fertilidad que existe en muchos cultos, ¿no? Los romanos la llamaban Venus, los griegos Afrodita,
también tenía diferentes nombres entre los babilonios, entre los fenicios y entre los filisteos también, y era una diosa de la fertilidad. Y en el culto a esta diosa, así como en el culto, como en otros cultos paganos que había en Canaán en aquel tiempo, incluían mucho de prostitución ritual. Por lo tanto, no era solamente el dios ahí, el templo, sino que traía consigo toda una carga de perversión y de alejamiento y de inmoralidad que, dice Samuel, había que sacar. Y el pueblo lo hace, ¿no? El pueblo se despoja de todos los ídolos y viene, convocado por Samuel, a un lugar que se llamaba Mizpa. Era una meseta, un lugar alto, amplio, donde todo el pueblo de Israel se reúne para que Samuel les hable, ore por ellos, ¿no? Y es interesante ver el proceso de arrepentimiento del pueblo, ¿no? Viene y dice que sacan agua y la derraman. Esta era una acción simbólica que generalmente estaba asociada con el lamento, con el duelo, ¿no? Derramar agua como llorar. El ayuno también es una señal de dolor, de luto. Y también hay confesión. Y dicen ellos, pecamos contra Jehová, ¿no? Pecamos contra Dios. Y entonces, cuando Samuel vio que el pueblo estaba arrepentido de corazón, que habían quitado las imágenes, ora por ellos y sacrifica holocaustos a Dios para recuperar esa relación que se había roto. Dice el Señor Jesucristo que ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Quizá nosotros ahora, en el tiempo presente, no tenemos debilidad por la adoración de imágenes o de algunas otras divinidades paganas, pero la Biblia nos enseña que la idolatría no tiene solo que ver con un culto de estos, sino que hay otras cosas en nuestra vida que pueden ocupar el lugar de Dios y que quizás estamos ofrendando a ese que ocupa el lugar de Dios, ¿no? A ese ídolo nuestro, tiempo, recursos, dinero, lealtad. Y Jesucristo decía que no podemos hacer eso, no podemos servir a dos señores. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo a Satanás durante la tentación, porque es la clave y la base de nuestra relación con el Señor. Ahora Samuel, ahí en Mizpa, ofreció holocaustos y era un tiempo precioso de celebración, de reencuentro con el Señor, pero como siempre que el pueblo de Dios comienza un avivamiento, hay oposición, ¿no? Y los filisteos, cuando se enteraron que los israelitas estaban reunidos y que estaban un poco distraídos en una cuestión religiosa de ellos, decidieron atacar, ¿no? Aprovechar el momento para atacarlos y ver si los podían volver a vencer. Y ahora pasó algo curioso porque los israelitas tuvieron miedo. Y esto también era una buena señal, porque en el capítulo 4 los israelitas, en vez de tener miedo y de clamar a Dios por ayuda, decidieron agarrar el arca como si fuera un amuleto y llevarlo para la batalla y sufrieron aquella derrota aplastante. Pero ahora habían aprendido la lección y en vez de hacer eso o de salir corriendo, de hacer cualquier otra cosa, oran a Dios, piden al profeta que ore por ellos a Dios, que clame para que el Señor los ayude. Y miren lo que pasa. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 9. Dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car, ¿no? Es un versículo tremendo el versículo 9. Habían pasado años en que el pueblo de Dios le había dado cero corte al Dios de Israel. Pero cuando ellos se volvieron a Dios, ahí estaba el Señor para ayudarlos. Y en medio del sacrificio, ¿no? Los israelitas llegaron para atacar, pero Dios actuó. Dice el texto que Dios tronó, y la palabra tiene que ver con un temblor, ¿no? Con no sé qué habrá sido, si un terremoto o alguna tormenta eléctrica épica, como dicen los gurises ahora, que hizo que los israelitas temieran en gran manera, que salieran disparando y que fueran presa fácil
para los israelitas que les dieron ahora sí una paliza a ellos. Dios había actuado a favor de su pueblo. Qué tremendo es pensar, ¿no? Que si buscamos a Dios en arrepentimiento, Dios siempre está. Si el pueblo de Dios se humilla y le busca, sin duda va a encontrar al Señor. El pasaje termina con el levantamiento de un memorial, ¿no? Muy significativo. Dice el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová, ¿no? Ebenezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Es interesante ver el levantamiento de estos monumentos en diferentes momentos de la historia de Israel, ¿no? No eran sofisticadas esculturas hechas por artistas famosos, eran solamente piedras, ¿no? Capaz que alguna piedra muy grande levantada en un lugar, o una montaña de piedras como hizo Josué cuando cruzó el río Jordán, pero allí estaban para recordar al pueblo que algo había pasado, que Dios había intervenido a favor de su pueblo, ¿no? Y quizás alguno más joven podría preguntar, ¿qué significa esto? Y era una oportunidad para que alguno más grande pudiera contar lo que Dios había hecho y transmitir las obras de Dios de generación en generación. Y pienso en la cena del Señor, en ese momento en que nosotros los hijos de Dios tenemos como memorial para recordar la obra del Señor en la cruz, ¿no? Para mirar a lo que Cristo hizo por nosotros y gozarnos de saber que por esa muerte en la cruz nosotros tenemos perdón, paz y vida eterna, ¿no? Cada vez que nos juntamos para partir el pan, para compartir el vino, podemos decir, como ese coro que a veces cantamos, o ese himno, nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario donde por mí moriste, oh Salvador, ¿no? Qué tiempo importante, el tiempo de recordación. Esa piedra puesta ahí, Ebenezer, fue un hito en la historia de Israel, ¿no? Dice el texto que después de ese momento los filisteos no molestaron más a Israel todo el tiempo que Samuel vivió, ¿no? Y si uno mira eso, es muy importante. Pero Samuel no solamente trajo más paz militar, ¿no? No solamente hizo que los filisteos no los molestaran más, sino que empezó a sentar las bases de una nación que miraba a Dios, ¿no? En todo el tiempo de Samuel, y por lo que recuerdo, capaz que alguno me puede corregir, pero en todo el tiempo de Saúl, de David, de Salomón, hasta la división del reino, Israel no tuvo problemas graves con la idolatría, ¿no? Samuel hizo que se erradicaran los cultos paganos prácticamente de todo el territorio de Israel, y eso sin duda fue fundamental para que el reino de Dios pudiera llegar a los extremos o las cotas que alcanzó bajo los reyes David y Salomón. Qué impresionante el poder de la influencia de una persona que es fiel a Dios. La influencia de una persona que aun cuando era niño respondió el llamado de Dios sin saber muy bien con quién estaba hablando, pero se animó a decir, heme aquí, ¿no? Aquí estoy, habla que tu siervo oye. Y mantuvo esa actitud todos los días de su vida, bendijo a la nación a la que lideró y entregó la posta mucho más adelante de lo que lo había recibido, para bendición de su pueblo y también para ejemplo de nosotros todavía en este tiempo. Quiera Dios que pueda ser una inspiración para nosotros y un ejemplo, la vida de este hombre que reconstruyó Israel desde el punto de vista espiritual. Muchas gracias por la atención.